trataré de hacer la mayor parte de la presentación oralmente en español. Esto radica de mi tesis de doctorado y la he adecuado un poquito, he hecho unos cuantos cambios para acoplarla a lo que hago día a día. Como mencionó David, soy inversionista de capital de riesgo, llevo escasamente casi 8 años haciendo esto, así es que ya llevo un poquito de tiempo y un poquito de rasguños en este tema. Y me gustaría presentarles cómo pienso yo o cómo manejo yo el tema de hacer inversiones en un startup, y creo que será útil que el emprendedor piense en esto un poco para que pueda de esa forma sacarle la mayor ventaja al proceso de lanzar su startup. Le he llamado a la charla la importancia de capturar un proceso de aprendizaje para el destacamiento de un startup. O bien también se le puede llamar how to get the most out of your startup, cómo aprovechar el startup o el proceso de lanzar una startup de forma más adecuada. Un poquito de mi pasado. Yo he sido emprendedor, he sido investigador tanto en el Banco Federal de los Estados Unidos como en universidades, y hoy por hoy soy Venture Capitalist. Yo nací en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, y radico en El Paso, Texas. Como emprendedor me ha tocado fallar muchas veces, pero no me doy por vencido, porque creo que lo importante de una falla o de un descalabro es poder aprender y saber cómo evitar esos problemas a futuro. Como investigador académico me ha interesado mucho escudriñar cuáles son los atributos que distinguen a un buen emprendedor versus un emprendedor promedio, y cuáles son los mejores recursos que pueden ayudar y auxiliar al emprendedor a futuro. Llevo como 7 años ya evaluando más de 3,000 oportunidades de inversión. Promedio me llegarán entre 15 y 20 posibilidades de inversión por semana, o sea, 2 por día más o menos. Entonces paso de 2 a 4 por día, y paso tiempo repasando la posibilidad de inversión. No hacemos inversiones muy rápidas, de 100 me parece que tal vez invertimos como en 1 o 1,5, ponerlo de esa forma. Así es que es un proceso de entender el tema, entender al emprendedor, y básicamente lo que les quiero presentar es como cuál es el proceso que yo desembarco para establecer si vamos a tener oportunidad de hacer buena alianza, buen potencial con un emprendedor en su startup. Un poco de antecedentes académicos, más para que tengan en mente cómo visualizo yo cómo estas partes interactúan. Llamándole así el Product Innovation Cycle, es el ciclo en el cual un emprendedor llega a tener un producto para el mercado. Y uno que tiene que tener un producto para poder entrar en el mercado con alta viabilidad. Es un proceso de muchas disciplinas y muchas partes que interactúan. En inglés se llaman Dynamic Capabilities, es algo que en el aspecto académico se conoce como varias cosas que el emprendedor tiene que llevar a cabo, tanto así como su nivel de habilidad de tomar decisiones estratégicas, cómo distribuir recursos. Absorptive Capacity es básicamente una forma de decir cómo aprende el emprendedor o realmente cómo aprende la empresa. Y activos complementarios viene a ser cosas que no son nativas a la empresa en sí, o cosas que son externas a lo que maneja el emprendedor dentro de su startup, pero puede formar alianzas o relaciones para poder acceder a esos activos complementarios. Y entraremos en más detalles sobre cuáles son estos ejemplos. Ahora, el proceso de innovación, de innovar un producto, incluye la invención. Y el proceso de inventar es un proceso que, al menos en los Estados Unidos, si están familiarizados con el proceso de patentes, un patente es un invento, pero no necesariamente es exactamente una innovación. Puede ser un
Un invento es algo que nos lleva un poco a la salida, pero no tanto allá. Un invento en sí no siempre equivale a una entrada al mercado. Solamente en el proceso de comercializar uno puede explotar el valor económico de un producto. Hablemos un poquito sobre absorptive capacity y en este punto de vista en lo que le llamamos exploración. El proceso de explorar es cómo aprende el emprendedor o ya sea la empresa, el startup, y estima cuánto ha aprendido a lo largo de cierto tiempo y empieza a dirigirse en una manera para tener ya sea metas o milestones para poder decir, bueno, ya que aprendimos esto, la siguiente etapa será esta. Esto es algo muy esencial en el proceso de innovación y requiere estas capacidades dinámicas dentro del startup. Y en el punto de vista de exploración, el startup o el emprendedor empieza a adquirir, asimilar, transformar y explotar tecnología y el conocimiento del mercado. O sea que es algo dinámico que pasa orgánicamente dentro de la estructura del startup. Y pasa realmente, para ponerlo de una forma, el emprendedor aprende algo, se junta con gente de su empresa o aliados, incluso fuera de la empresa, y lo platica. Y empiezan a codificar cómo interpretar esta información y cómo hacer uso de ella dentro de la estructura del startup. Ahora, esto lo que hace es que introduce la creatividad del emprendedor en una forma en cómo puede crear valor dentro del startup. Absorptive Capacity también tiene una dinámica de explotación. Una vez que ya el startup ha podido establecer que tiene un formato y un proceso para adquirir conocimiento, evaluarlo, y ya tiene una capacidad para poderlo explotar. Esta es la forma en que empieza a entrar en un mercado. Si bien un startup ya tiene su invento y lo ha derribado de lo que sabe, empieza ahora a ver cómo aplica lo que ha conocido, lo que ha aprendido, para poderlo explotar. Y empieza uno a ver cómo explota los temas tecnológicos o cómo aplica lo que ha aprendido para contribuir a algo que se puede comercializar. Esto se usa normalmente aplicando activos complementarios. Y ahorita hablamos y vemos el modelo de cómo visualizamos cómo esto pasa. Ahora, empezando con el modelo simple, cualquier startup empieza con antecedentes, o sea, la experiencia pasada de ese emprendedor. Si uno es un académico o ha pasado por un proceso riguroso de académico o de investigación científica, llega a acaparar bastante conocimiento de cómo hacer algo difícil en un mercado. Y de igual forma, uno tiene que tomar una decisión estratégica para formular una idea de cuál es el startup, o cuál es la idea que el startup entiende desempeñar para poder comercializar algo. Y siempre se empieza, como dice aquí el bullet point, you start with what you know, then make escalating commitments. Si bien han escuchado ejemplos de startups donde la persona tal vez hace un diagrama en una servilleta y ese fue el inicio del business plan. O sea, empieza uno con lo que conoce, los antecedentes que conoce, y empieza un poco por decirlo así, a dibujar cuál es la idea de cómo lanzar ya sea el startup. Después de establecer eso, ya es hora de formalizar esto en una forma más concreta. O sea, uno dice, vamos a formar la empresa, o vamos a formar la alianza, o vamos a registrar la marca, o incluso registrar el domain web para tenerlo allí como un activo, algo que pertenece a la empresa. Ahora, muchas formas, el emprendedor tal vez no va y forma una corporación o una SAPI o etcétera, sino que todo lo tiene como aquí en los Estados Unidos se le llama un DBA, Doing Business As. O sea, es como el nombre genérico de la empresa. Pero al momento en que se va formalizando y la empresa empieza a adquirir activos, contratos de arrendamiento de una oficina, contratos de empleo con personas, etcétera. Entonces, estos llegan a ser activos de la misma empresa.
O sea, son los activos específicos a ese startup. O sea, esta persona tiene un contrato para trabajar en esta materia para este startup. O este científico va a usar este laboratorio y va a trabajar para este startup. Entonces ahí tenemos ya tres cuadros del framework, que es el framework de Product Innovation Lifecycle. Normalmente lo que yo veo es que cuando empieza alguien, un emprendedor, y formaliza su idea y toma la decisión estratégica de lanzar un startup y hasta crea la entidad legal, saca un invento. A veces el invento es un prototipo, a veces el invento es un patente o puede ser hasta una tesis, etcétera. Entonces, al momento de llegar al inventar, es como dar a luz el hecho de que ya empieza a formular lo que es su producto. Yo le llamaría a esto versión 1.0. Muchas veces, una vez que el emprendedor inventa algo, ve la necesidad de comercializarlo y ve como siguiente paso el hecho de comercializar el invento. Y yo diría que no es algo que se puede comercializar. De hecho, frecuentemente cuando algo llega al punto de ser inventado y se comercializa rápidamente, quizá hay una aberración en el mercado en el cual existe algún vacío, alguien compra versión 1.0 o dos personas compran versión 1.0 de ese producto o de ese invento, pero eso no es un mercado en sí, no es algo que se puede repetir a gran escala. Pero normalmente aquí llegaríamos a la terminación, por decirlo así, de lo que es el modelo de comercialización que muchos emprendedores desenvuelven. Empiezan con su experiencia, toman la decisión de armar un negocio, lo arman, capacitan ese negocio con recursos que son específicos para ese negocio, sacan su invento y lo empiezan a comercializar. Pero yo diría que este no es un proceso que se debe llevar a cabo, porque falta un proceso muy crítico. Y ese proceso es el proceso de aprendizaje, lo que yo le llamaría el learning cycle o el ciclo de aprendizaje dentro del startup, que claro, involucra mucho al emprendedor y a su equipo. Porque el hecho de lanzar un producto es algo difícil e iterativo que gira en torno a cómo aprende el emprendedor y cómo aprende el startup y cómo aplica lo que aprende. De hecho, ahí tenemos que hay flechas bidireccionales, tanto del ciclo de aprendizaje, que ese mismo ciclo retroalimenta el invento, o sea, va a ser más fuerte. Y de igual forma, ese ciclo de aprendizaje retroalimenta qué clase de recursos específicos puede tener el startup. Y dar un ejemplo. Digamos que una startup empieza con 2 científicos y alguien de mercadeo y saca su invento y empieza a aprender que el mercado ahorita no valora nada de mercadeo, sino que necesitan tal vez un tercer científico o necesitan tal vez alguien que por este momento es un ingeniero mecánico que empiece a hacer prototipos, etcétera. Se empieza a aprender. Entonces, es el proceso en el cual yo me he concentrado mucho al establecer cómo mido si un startup tiene la capacidad de aprender cómo repetir, cómo no repetir los problemas o los descalabros que muchos startups sufren al tratar de comercializar muy rápido. Otro aspecto que vimos en una de las láminas anteriores es el hecho de buscar y establecer relaciones con recursos y partners estratégicos. Ahora, tomando de un ejemplo, digamos, del mundo de telefonía. Si uno tiene una aplicación, digamos, antes de que saliese el iPhone, uno necesitaba que armar una aplicación y esa aplicación tenía que en ese momento ser validada por alguna de las empresas de telecomunicaciones, ya digamos AT&T o Telmex o etcétera. Esa aplicación tenía que usar los recursos estratégicos del sistema de telefonía y de los que hacían el hardware para telefonía, ¿verdad? Los celulares. Después de que salió el iPhone y se popularizó el hecho de usar una especie de tienda, por decirlo así, como es iTunes,
Entonces iTunes se encargaba de tomar el lugar de lo que era AT&T o las otras empresas, porque ahora a través de su ecosistema interno, iTunes proveía a los developers de aplicaciones una especie de recurso estratégico, sin tener que gastar tanto y pagar licencias específicas a todos los aspectos de todas las empresas de telefonía. Y lo que eso hace es que crea otra relación bidireccional entre el invento y el recurso estratégico o el recurso de los partners. Todo esto empieza a armar un modelo de cómo el emprendedor, al lanzar su empresa, empieza a tomar enfoque de cómo madurarla, y todo esto se basa en tener un ciclo de aprendizaje que el emprendedor puede llevar a cabo. Por penúltimo parte entra el proceso de innovación. Recuerden que en un momento teníamos que la flecha del invento llegaba directamente a la innovación. Eso casi nunca pasa, puede llegar a pasar, pero es muy raro. Aquí tenemos ya algo más armado que nos lleva a través del proceso y el modelo de innovación para un nuevo producto que se introduce y se empieza a comercializar. O sea que ya tiene un valor comercial en el mercado, y esto claramente no toma poco tiempo. Es algo que se tiene que iterar, y a la medida en que se va mejorando, la importancia de cada una de estas componentes del modelo puede variar. Ahora, ¿cómo veo yo o cómo interactúo yo como inversionista con el emprendedor o el startup? Para mí es muy importante entrar en una etapa donde yo empiezo a evaluar cómo puedo agregar valor, ya sea haciendo introducciones, trayendo a la mesa recursos y partners estratégicos. Lo otro en lo cual yo me concentro es cómo aprende este startup. Porque si este startup aprende de cierta forma, entonces yo puedo tener la confianza de que sabe cómo retroalimentar todos los aspectos de su modelo. Porque el venture capitalist, o el que provee el fondeo, está fuera del proceso. No interactúa directamente con el proceso de armar un producto o lanzar un startup, sino que nuestro rol es facilitar a través de fondeo el hecho que el startup tenga la capacidad para seguir aprendiendo y evolucionando su producto. Lo que nosotros hacemos es que aceleramos y damos dirección. En particular, el Venture Capitalist tiene más poder antes de proveer financiamiento a una startup. Porque una vez que ya provee el financiamiento, el startup, por decirlo así, al menos aquí en los Estados Unidos, dado que la mayoría de los Venture Capitalists están entrando en forma minoritaria como agente de capital, y no como la persona que gestiona el startup en sí. Entonces, nuestro poder, por decirlo así, para impulsar una dirección específica en un startup es mínimo, siempre y cuando estemos apoyando al emprendedor. En este caso, yo diría que el rol del Venture Capitalist es atraer más recursos y partners estratégicos, así como impulsar y ayudar a retroalimentar el modelo o el ciclo de aprendizaje. Entonces, si recuerdan que yo dije, ¿cómo podrían asegurarse que tengan un startup exitoso? Pues yo creo mucho en el modelo de aprender, del punto de vista que algo aprendido no es algo derrochado. Entonces, en realidad, importa poco si el proceso de comercialización falló por alguna razón, si es que el emprendedor y los con los cuales se alió aprendieron algo de eso. Yo creo que establecer un modelo para poder aprender y capturar ese proceso es algo que nos ayudará a minimizar los fracasos a futuro y incrementa la posibilidad de salir adelante. Pero como lo dijo Thomas Edison cuando estaba inventando el foco, I have not failed, I've just found 10,000 ways that won't work. Se puede decir que Thomas Edison tenía un proceso, aunque sea largo, de cómo capturar lo que había aprendido a lo largo de ese tiempo para establecer cuál sería su medida de destacamiento a futuro.
eso termina mi presentación y quisiera ver si hay preguntas que pudiera yo ayudar a contestar.